Última hora respecto al futuro de Álvaro Odriozola. Arrancamos. ¿Qué hay, chicos? Muy buenas, bienvenidos aquí a un nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a tratar lo que tiene que ver ahora mismo con la última hora respecto a Álvaro Odriozola, porque nos llegan informaciones que son realmente interesantes y donde podría resolverse relativamente rápido el futuro de Odriozola. Bien, ese futuro parece que tiene correspondencia directa a Donosti, a San Sebastián, ya que por parte de uno de los medios más cercanos a la Real Sociedad, Noticias de Guipúzcoa, pues se da la información de que Álvaro Odriozola tendría muchas opciones de regresar a la Real. De hecho, tanto Roberto Lave como Eric Bretos, personas que llevan o son responsables de la parte deportiva de la Real Sociedad, habrían volado desde Hondarribia a Madrid para cerrar esta operación, donde en principio la idea de la Real sería cerrar una cesión. Ya nosotros, desde el canal, con todo lo que estaba circulando, os comentamos que parece que Álvaro Odriozola tendría correspondencia directa con el norte de España, o bien en forma de Real Sociedad, o bien en forma de Athletic Club de Bilbao. De hecho, se ha hablado también por parte de Andrés Martínez de los Sublimes, una reunión en la cual el Athletic Club habría valorado esta posibilidad la semana pasada, pero ahora mismo lo que parece más candente, es la posibilidad de volver 4 años después a la Real Sociedad. Recordar que Álvaro Odriozola llegó al Real Madrid desde la Real Sociedad por 32 millones de euros en el 2018-2019, en la temporada 18-19, y veremos cómo se cierra todo esto, porque la Real tiene que valorar todo. Incluso no se descarta un traspaso. En el medio de Noticias de Guipúzcoa no descartarían un traspaso. El problema lo tienen con las fichas ahora mismo que hay en la Real Sociedad, y que la llegada de Odriozola cerraría presumiblemente la llegada de un delantero, al margen de la vuelta de Sorloth, del delantero noruego, que ya es oficial. Se ha estado hablando de la posibilidad incluso de fichar a uno de los delanteros de moda de la Liga Española, como es Sadik, el delantero nigeriano del Almería. Después de la salida de Alexander Isak rumbo al Newcastle, la Real valoraría no solo la vuelta de Sorloth, sino también la llegada de otro delantero. Es decir, que básicamente esto haría un efecto dominó en cuanto a los movimientos de la Real Sociedad, en cuanto a las posibilidades de cierre que tendría en estas horas ya de mercado que quedan, que son pues pocas, ya pocos días, pocas horas de mercado que quedan para ver cómo van a quedar configurados las plantillas. Lo dicho, ahora mismo ahí está la última hora respecto a Álvaro Odriozola, que tendría línea directa con su etapa 2.0 en la Real Sociedad. Estaría por ver en esa reunión cómo se constituiría todo en caso de que se cierre, si o bien en forma de traspaso formal, por lo que dejaría de ser jugador del Real Madrid formalmente, o bien en forma de cesión, y pues entiendo que parte de la cesión iría al Real Madrid a la hora del salario y la otra parte la Real Sociedad. Aunque todo esto vamos a ver cómo se detalla. Lo dicho, estaremos muy atentos en el canal a ver cómo se circunscribe estas horas finales respecto a Álvaro Odriozola, que, como decimos, podría salir rumbo a la Real Sociedad.